Esto es Contexto Global de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Keir Starmer recibe a Volodymyr Zelensky y reafirma el apoyo de Reino Unido con Ucrania un día después de la inédita bronca en el despacho Oval y un día antes de la cumbre de líderes europeos en Londres para reaccionar a la crisis. Israel acepta alargar la tregua en la Franja de Gaza, al menos durante el Ramadán. La noticia calma la incertidumbre de las últimas horas y es que expiró la primera fase del cese el fuego y la segunda ni siquiera está negociada. El gobierno israelí es reticente a retirar sus tropas del enclave palestino. Inicia el nuevo ciclo político en Uruguay. Yamandu Orsi asumió la presidencia este sábado. El mandatario del Frente Amplio llamó a la unidad en el Parlamento y prometió trabajar para la recuperación económica. Iniciamos las noticias en Londres porque Volodymyr Zelensky fue recibido por Keir Starmer en un claro gesto de apoyo después de la televisada y tensa bronca con Donald Trump en la Casa Blanca este viernes. Una inédita disputa que ha motivado una reunión de urgencia de los líderes europeos en la capital británica este domingo que buscarán consensuar los próximos pasos a seguir respecto a la guerra en Ucrania. Al encuentro también asistirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Una cumbre con muchas cosas en juego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Londres para abordar el domingo junto a los líderes europeos el futuro de la guerra. Le damos la bienvenida a Downing Street y, como ha oído por los aplausos en la calle, tiene todo el apoyo en Reino Unido y apoyaremos a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. El encuentro llega tras la tensa reunión entre Donald Trump y Zelensky el viernes en la oficina Oval, con muchos interrogantes sobre el futuro de la relación de Washington y Kiev. Desde Alemania ya hablan de un nuevo tiempo. Nuestro horror hoy es mayor que antes, pero también lo es nuestro compromiso con Ucrania, con nuestra propia seguridad y con la paz en Europa. El viernes por la noche dejó claro que ha comenzado una nueva era de vileza, una época oscura en la que debemos defender el orden internacional basado en reglas. La pregunta subyacente es cómo Europa asumirá la carga de ayudar a Ucrania si Estados Unidos corta su financiación. Hasta el momento, el país ha sobrevivido en gran parte gracias a las decenas de millones de dólares promovidos durante el mandato de Joe Biden. Ahora el flujo de armas se ha detenido casi por completo y podría terminar de frenarse por la exigencia de Trump de buscar una compensación por la asistencia dada. El estadounidense ya descartó ofrecer garantías de seguridad, un mazazo para Kiev y sus aliados occidentales. Londres ha prometido aportar a una eventual futura paz con un aumento de su gasto en defensa al 2,5% del PIB para 2027. Entre tanto, los socios de Kiev navegan en aguas desconocidas, aunque coinciden en que si Ucrania pierde, el costo será exponencial para Europa, más que cualquier otro escenario. Al respecto de la polémica, el secretario general de la OTAN pidió a Volodymyr Zelensky que arregle las cosas con Donald Trump. Mark Rutte insistió en que tanto Ucrania como la Unión Europea como la Alianza Militar Occidental en sí necesitan a Estados Unidos de su lado. Una postura que difiere ligeramente de la línea que defiende sobre todo el presidente francés Emmanuel Macron y que podría incluso debilitar, ¿no?, a la propia OTAN. Esta línea sería aprovechar el momento actual para crear esta Europa de la defensa y no depender así de las posturas de Washington. Me pareció una gran desgracia. También me comuniqué con Zelensky varias veces al respecto y le dije, realmente tendrás que ver cómo reconstruyes tu relación con los estadounidenses y con el presidente estadounidense, porque tenemos que avanzar juntos, ¿no? Ucrania, Estados Unidos, Europa. Eso es muy importante.
Lo que le dije a Zelensky es, mirá lo que ha hecho Trump en el pasado. Por ejemplo, puso a disposición esas jabalinas en 2019. Ucrania no tenía ninguna posibilidad contra los rusos en febrero de 2022 porque Europa no había aportado nada. Todo vino de Estados Unidos, de la presidencia de Trump. Así que debería darle el crédito también por haberlo hecho. Es importante. Y encontrar una manera de resolverlo juntos de nuevo. En otras reacciones, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que recordemos, siempre mantuvo una línea más bien crítica con el discurso occidental de apoyo incondicional a Ucrania, condenó la escena retransmitida este viernes desde el despacho Oval y calificó la actitud de Donald Trump de grotesca. No soy diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que el planeta Tierra fue creado... No soy diplomático, pero desde que se creó la diplomacia no se había visto una escena tan grotesca y irrespetuosa como la que ocurrió en la oficina oval de la Casa Blanca. Como aquela que aconteceu no salão oval da Casa Blanca. Eu sinceramente acho que... Creo sinceramente que hay una parte de la sociedad que vive de la falta de respeto a los demás y no es posible hablar de democracia si no hay respeto por otro ser humano. Creo que Zelensky fue humillado. Creo que en la mente del presidente Trump, Zelensky lo merecía. Acho que na cabeça do Trump, Zelensky merecía isso. Ahora cambiamos de tema y actualizamos la información sobre la salud del Papa Francisco. El Vaticano dio a conocer que el pontífice se encuentra estable luego de 16 días ya de hospitalización. La Santa Sede asegura que Bergoglio alterna la ventilación mecánica no invasiva con oxigenoterapia y mantiene siempre una buena respuesta. Añade el reporte que no ha habido nuevos episodios de broncoespasmos como el vivido este viernes, que incluyó también vómitos. De Italia pasamos a España porque 30.000 personas salieron a las calles de la ciudad de Valencia a pedir la renuncia del gobierno regional al que acusan de negligencias en la gestión de la Dana que causó, recordemos, la muerte de 277 personas en octubre pasado. De hecho, la prensa española ha revelado esta semana que, según el sumario judicial del caso, la mayoría de víctimas mortales quedaron atrapadas por las inundaciones antes de recibir el mensaje de alerta de las autoridades cuando hacía horas que llovía torrencialmente. Los manifestantes exigen una vez más responsabilidades políticas y penales, en particular al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien está evitando estos días los actos públicos en estas fechas de fiestas de las fallas en Valencia, una festividad en que tradicionalmente ya la celebración se mezcla con la crítica política. Cambiamos radicalmente de tema y vamos a Turquía, donde la guerrilla kurda del PKK anunció oficialmente un cese el fuego y que próximamente entregará, dijo, todas las armas. El comunicado de la milicia atiende el llamado, recordemos, de su líder, quien este jueves pidió desde la cárcel la disolución del movimiento armado. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió continuar con los ataques contra el PKK si no cumple con su promesa de abandono de la lucha armada. Alto el fuego tras el llamado al desarme. Los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, el PKK, declararon este sábado el cese de la actividad armada a través de un comunicado de 9 puntos, publicado en la agencia de noticias Firat, un medio de comunicación afín a la guerrilla. En este contexto, con el fin de allanar el camino para la implementación del llamamiento del líder Apo a la paz y a una sociedad democrática, declaramos un alto el fuego que entrará en vigor a partir de hoy. Ninguna de nuestras fuerzas emprenderá acciones armadas a menos que sea atacada. Más allá de esto, solo el liderazgo práctico del líder Apo puede hacer que cuestiones como la deposición de armas sean prácticas. El PKK ha militado en la insurgencia turca desde hace 40 años y esta semana, tras unas conversaciones de paz fracasadas en el verano de 2015, su líder Abdullah Öcalan, encarcelado hace varias décadas, pidió la deposición de las armas, sin conocer qué ofrece el gobierno turco en contraprestación. Erdogan, por su parte, amenazó con volver a los ataques si la rendición no se hace efectiva. Si las promesas hechas no se cumplen y el proceso se intenta de alguna manera evolucionar hasta trucos orientales como el estancamiento, la demora, el engaño, el cambio de nombres y hacer lo que se le antoje, no podemos ser culpados de lo que suceda. Continuaremos con nuestras operaciones en curso si es necesario, sin dejar una sola piedra en pie, sin dejar cabeza sobre los hombros, hasta que el último terrorista sea eliminado. El anuncio del PKK se da en medio de un tablero geopolítico regional cambiante. El cambio de gobierno en Siria, el debilitamiento de Hezbollah en Líbano y la guerra de Israel en Gaza.
Vamos entonces precisamente a la Franja de Gaza porque Israel ha anunciado que acepta alargar la tregua durante el Ramadán, siguiendo así la propuesta de Estados Unidos. La noticia clarifica un poco al menos el panorama en el enclave palestino, donde este sábado expiraba ya la primera fase del cese el fuego sin que las condiciones de la segunda fase estén ni siquiera acordadas entre las partes. La cadena Al Jazeera informa que Hamás considera inaceptable la petición del gobierno israelí de alargar esta primera fase 6 semanas más y continuar con el intercambio entonces de rehenes, pero sin dar inicio a la segunda etapa en que Israel, recordemos, debería retirar sus tropas del enclave palestino. Esto mientras el mes sagrado de los musulmanes ya inició en medio de las ruinas, el duelo y la escasez. El Ramadán llega en una Gaza devastada. Mientras el mundo musulmán recibe este mes con celebración y oración, en Gaza la guerra lo eclipsa todo. Decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados sin hogar y una escasez extrema de alimentos han dejado a la población sin posibilidad ni ánimo para celebrar. En el campo de refugiados de Jabalia, reducido a escombros, muchas familias pasarán este mes en la calle. El Ramadán ha llegado y estamos en la calle, sin refugio, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Nadie se preocupa por nosotros, ni aquí ni fuera de Gaza. Pero la incertidumbre es aún mayor. La primera fase de la tregua que silenció las armas desde el 19 de enero termina este sábado sin que se hayan negociado los términos de la segunda etapa, que debería garantizar el fin definitivo de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes. Los habitantes de la franja temen que la guerra regrese. Estamos entre los escombros sin saber cómo seguir adelante. También tememos que la guerra vuelva y traiga aún más destrucción. En el Cairo continúan las negociaciones entre Israel y los mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mientras Hamás exige más presión sobre Israel para avanzar en la segunda fase del acuerdo. Además, el Ramadán suele agravar las tensiones entre palestinos e israelíes, especialmente en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, situada en Jerusalén Este, bajo ocupación israelí desde 1967. Cambiamos a noticias de América Latina. Yamandu Orsi juramentó este sábado como presidente de Uruguay. El mandatario de 57 años se dirigió a los miembros del Parlamento. Orsi hizo un llamado a la unidad y defendió la recuperación económica en su discurso inaugural desde la sede legislativa en Montevideo. Su asunción supone, ya lo saben, el regreso del Frente Amplio a la presidencia de este país de 3,4 millones de habitantes, luego de 5 años de gobierno de la derecha con la calle Pou. Hay mucho para hacer, hay mucho trabajo, sin duda, pero lo tenemos que hacer con la cabeza y el corazón siempre puesto en aquellos que más nos necesitan. Tenemos un pueblo ahí que nos espera. En otras noticias, hubo un nuevo capítulo en la tensión entre Venezuela y Guyana que denunció la presencia de un buque militar venezolano en las aguas en disputa. El ejecutivo de Nicolás Maduro repudió lo que calificó como declaraciones infundadas del presidente guyanés Irfan Ali. Esto afirmó el mandatario. Venezuela repudia categóricamente las declaraciones infundadas del presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali, quien miente descaradamente al afirmar que unidades de la Armada Bolivariana de Venezuela están violando el territorio marítimo de Guyana, ocultando que esas aguas no forman parte del territorio guyanés, ya que se trata de una zona marítima pendiente de delimitación conforme al derecho internacional. Y el Pentágono anunció en las últimas horas el envío de un contingente de 3.000 militares adicionales a la frontera sur con México. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth ordenó movilizar a la Brigada Stryker, que cuenta con vehículos de blindaje medio. Se espera que los soldados lleguen en las próximas semanas a la frontera, donde ya se han desplegado unos 9.200 uniformados. Por otro lado, este sábado el Wall Street Journal dio a conocer el contenido de una reunión entre
entre el secretario de Defensa estadounidense y altos cargos mexicanos que tuvo lugar el 31 de enero. En el encuentro, el jefe del Pentágono amenazó con que Estados Unidos podría tomar acciones militares unilaterales contra los cárteles mexicanos, una amenaza que podría reposar ahora sobre un marco legal, desde que el Departamento de Estado incluyó a 6 organizaciones narcotraficantes en su lista de grupos terroristas. Vamos a Brasil, nos despedimos con imágenes del Carnaval de Río de Janeiro. Ahí las verán, estas imágenes del carnaval más famoso del mundo, que avanza oficialmente hasta el próximo 8 de marzo. Con los tradicionales bailes y desfiles, este año bajo temperaturas récord. Y es que en las últimas semanas el país atraviesa una ola de calor que ha llevado los termómetros por encima incluso de los 40 grados Celsius. Con estas imágenes llegamos al final de esta edición informativa, pero sigan con nosotros, enseguida regresamos. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.